Quiero compartir mi meditación. Fue en Mateo 4, del 1 al 11. Tiene que ver con algo muy conocido, que son las tentaciones de Jesús. Pero lo que vi esta vez, lo que escudriñé esta vez, tiene que ver con el ser hijo de Dios. El versículo 1 dice que Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo, o tentador, que también se traduce con el diablo. Entonces, si Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, calculo que puede haber sido a través de una impresión, no lo sé, donde Jesús tuvo la certeza que tenía que ir al desierto, y que esto pasó después de su bautismo. Entonces, se sobreentiende que Jesús era guiado por el Espíritu. Entonces, si Jesús era guiado por el Espíritu, tenía que tener una relación muy estrecha con su Padre, donde pasaba tiempo en permanencia, donde había intimidad, donde me imagino que hacían muchas cosas juntos. Me imagino que Jesús no solo se retiraba tiempo a la mañana, sino que también cuando estaba en la carpintería, él seguía en comunión con su Padre todo el tiempo. Entonces, acá claramente vemos que Jesús tenía relación con el Padre. Bueno, después ayuna 40 días y 40 noches y tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces, más allá de lo que habla Elena, ¿no?, que ya lo conocemos mucho, veo que acá estaba la condición de si eres hijo de Dios. Y que estas piedras se conviertan en pan era usar poder para convertir esas piedras en pan. Y se habla mucho, Elena habla de eso, que acá estaba siendo tentado Jesús a usar su propio poder. Está bien, pero yo me pongo a pensar, si los discípulos, que no eran Jesús, tuvieron el poder del Espíritu Santo, que le fue dado por Jesús a través del Padre, o mejor dicho, por el Padre a través de Jesús, porque el poder viene de Él, y los discípulos pudieron echar fuera demonios, pudieron sanar personas, enfermedades de nacimiento, pudieron hacer la cantidad de cosas que hicieron. ¿Por qué no con ese poder también podían convertir piedras en pan? Entonces, me pongo a pensar, al fin y al cabo, esta tentación también podía ser para otro ser humano que no necesariamente sea Jesús, que era usar el poder del Espíritu Santo para beneficio propio, para convertir unas piedras en pan y alimentarse, encima en un alimento saludable. Pero acá lo que veo es que está el hecho de, bueno, si vos decís que sos hijo de Dios, si vos decís que a vos tu papá del cielo te adoptó como hijo, entonces una evidencia de eso tiene que ser que tenés el poder, que tenés el don. Entonces, veo que acá la artimaña de Satanás es, si vos sos hijo de Dios, entonces tenés que poder realizar milagros. Tenés que tener quizás el don de sanidad, o el don de lenguas, o resucitar gente, o sacar fuera demonios, o tener algún poder espiritual. Porque entonces, si no tenés ese poder, no sos hijo de Dios. Entonces, me lleva a pensar que hay quizás mucha persona creyente que está tratando de llenar ese vacío obteniendo algún poder, ¿no? Ya sabemos, los carismáticos, los pentecostales. Necesito ese poder del Espíritu Santo, y quizás hay personas buscando el poder del Espíritu Santo para sentir que tienen dones y para sentirse así que son aceptados por Dios. Pero eso es totalmente falso. Y me hizo acordar cuando leí esto, y yo para la memoria de los versículos soy pésimo, pero me hizo acordar algo que había leído, que está en Romanos 8:14. Y dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, cuando Jesús le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, eso era Antiguo Testamento, ¿no? Él cita
ahí, Deuteronomio 8:3, el Nuevo Testamento estaba en proceso, todavía ni siquiera se había escrito, porque estaba en proceso, estaba ocurriendo. Pero siento que para nuestros días esto de no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, Romanos 8:14 calza justo. Es decir, vos te tenés que considerar un hijo de Dios si sos guiado por el Espíritu Santo, no por el poder que tengas. Si sos guiado por el Espíritu Santo. ¿Y cómo soy guiado por el Espíritu Santo? Y necesito tener una comunión con Jesús. Necesito tener una comunión ferviente, necesito tener una comunión de calidad, necesito tener una comunión íntima. Y así de a poco vamos ganando discernimiento espiritual y va pasando lo que dice Elena en el Camino a Cristo. No recuerdo si es el capítulo 10 u 11 donde ella habla que Dios se comunica a través de la naturaleza, de la Biblia, de las providencias, de los sueños, de las impresiones del Espíritu Santo. Eso es ser guiado por el Espíritu. Entonces, el tentador, como lo tentó a Jesús, va a intentar tentarnos a nosotros de que si no nos sentimos con algún superpoder especial, si no nos sentimos con un don especial, entonces no somos aceptos, no hemos hecho lo suficiente porque el enemigo quiere que nos focalicemos en las obras. Pero Jesús acá nos dice, fíjate que tenés que vivir de lo que está escrito, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, si está escrito que sos hijo de Dios, porque te guía el Espíritu, eso es suficiente, no importa el poder o el don del Espíritu Santo que circunstancialmente se te dé. Porque recordemos que primero vienen los frutos y luego vienen los dones. Y los dones en realidad son poderes, regalos, obsequios, dones, como lo dice la misma palabra, para cumplir una función específica, no en favor nuestro, sino para la gloria de Dios, en algún momento específico. Y por último, otro gran engaño del enemigo cuando le dice que lo lleva a la santa ciudad, lo pone sobre el pináculo del templo y le dice, bueno, si sos hijo de Dios, es decir, si Dios te adoptó como su hijo, entonces échate abajo. Porque tanto que vos decís que hay que vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios, yo te voy a citar algo que está en la Escritura. Esto está en Salmos 91, 11 y 12, que a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Entonces, citándole la Escritura, el diablo trata de engañarlo. Pero de nuevo, Jesús, no por una memorización de las Escrituras. El escrito no funciona con me lo aprendo de memoria y lo cito. Viene a través de la comunión. Viene a través de pasar tiempo con Jesús, donde él tuvo la certeza de, no, la condición para ser hijo de Dios es ser guiado por su Espíritu. Yo tengo la certeza que soy hijo de Dios porque soy guiado por su Espíritu, más allá de que él, por supuesto, era el Mesías. Entonces no necesito demostrar nada a nadie. No necesito hacer nada en mi favor. Entonces Jesús le dice, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y para el día de hoy, me pongo a pensar en la aplicación para nosotros, que acá Satanás nos está queriendo tentar diciendo, bueno, si vos supuestamente sos hijo de Dios, no te tiene que pasar nada malo, no te tenés que lastimar. Porque si el Salmo 91, 11 y 12 dice eso, entonces te tienen que proteger sus ángeles. Entonces si te pasan cosas malas, pruebas, sufrimientos, y probablemente no pensás que es porque no sos hijo de Dios. Entonces de nuevo Satanás tentando de dos maneras, queriendo hacernos sentir vacíos por el miedo a no ser hijo de Dios, el miedo a no ser aceptos por Él, ya sea por las cosas que no sucedan en la vida o por los poderes que no tengamos para realizar, entre comillas, milagros. En cambio veo a Jesús diciendo, vos sos hijo de Dios porque sos guiado por el Espíritu. Pero no nos quedamos ahí. Vamos a escudriñar qué es ser guiado por el Espíritu y vamos a ver una vez más, como toda la Biblia lo grita,
que eso significa tener una comunión constante, ferviente, en permanencia, con intimidad, durante todo el día, con Jesús o con nuestro Padre.